días, amados hermanos. Qué alegría poder estar una vez más juntos. Leía desde temprano que me escribieron al chat de oración diciendo, ya estamos listos. Qué estimulante, ¿no? Qué estimulante el poder estar juntos y saber que todos estamos esperando esta bendición de poder estar juntos. Muy bien. Un consejo sabio, sano y muy sano. Preferiría que no esté en su cama. Preferiría que esté en el comedor de su casa, en la sala, en un lugar donde no sea un lugar de descanso. Porque se va a dormir con el celular en la mano. Y este tiempo no es tiempo de dormir. ¿Sabía usted que encontrarse con la palabra de Dios es encontrarse con Dios mismo? De hecho, Jesucristo es la palabra viviente. Y sería importante que nos encontráramos con Él en las mejores condiciones. Yo estoy haciendo hincapié en esto los domingos a las 5 de la tarde, que los quiero a todos perfectamente listos esperando al Señor. Sin embargo, por favor también vaya tomando nota. Es como si hubiese venido a las 5 de la mañana a la iglesia, al templo, al tabernáculo. Es lo mismito. Usted se alista, se prepara, Biblia en mano, cuaderno, lápiz, y se prepara para orar. Se prepara para estar con Dios. Así que, amados, esta mañana no voy a hablar de algo que yo quiero hablar. Anoche me fui para el dormitorio, al cuarto, a descansar y justamente me dijo el Señor, quiero que vayas a un texto, que lo mires. Y no sé hasta qué horas me quedé estudiando, pero voy a hablar de algo que está ocurriendo y no es algo que yo quiero hablar. Pero le he puesto por tema porque lo escribí. La esposa del Cordero en medio de la crisis. ¿Sabe por qué no quería hablar de esto? Porque la mayoría están hablando. Y le doy gracias a Dios, hermano, que utilizo internet como herramienta, pero no como una fuente para fluir del Espíritu. Y lo que ahora vamos a estudiar tiene que ver con crisis. Ahora, ¿qué es para Dios? ¿O qué es bíblicamente una crisis? ¿Qué es una crisis para Dios? Una crisis para Dios es cuando Dios mismo se aleja del pueblo, se separa del pueblo por causa de la rebelión del pueblo, de la desobediencia del pueblo y porque el pueblo ha adoptado otros dioses en vez de Elohá, Hashem, Elolam, Adonai. Cuando el pueblo se aleja de Dios y se levanta contra Dios, entonces Dios los hace entrar en crisis. Y las crisis que Dios manda son crisis para llevar al pueblo al arrepentimiento. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Lo cierto es que nuestro Padre Celestial tiene como única meta eterna, final, permanente, y es habitar en medio de su pueblo. Cuando Él logre esta meta, entonces habrá logrado su propósito eterno, habitar en medio del ser humano. Sé que no es el tema, porque no lo es, pero si usted revisa Apocalipsis, en el capítulo 21,
Creo que es el 21, hermano. Yo voy a ver acá. Dice el texto, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y si no es el 21, pues ya le voy a decir cuál versículo es. Este texto nos dice a nosotros, acá en la Nueva Jerusalén, sí está en el capítulo 22. Dice el texto, no habrá ahí más noche, 22:5. No tienen necesidad de luz de lámpara, ni de sol, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Sí, ese texto está bien, pero no es. Aquí está, 21:3. Ese es el texto que buscaba. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el final de los finales. Este es el propósito. A esto le podríamos llamar la eternidad. Ha empezado la eternidad con el propósito eterno. Siempre el anhelo de Dios ha sido estar con su pueblo y que su pueblo esté con Él. Pero cuando su pueblo entra en rebelión, pero cuando su pueblo entra en desánimo, pero cuando su pueblo entra en estados de no vivir para Dios, eso se llama crisis. Si usted ha leído todo el libro de los jueces, usted se da cuenta que los jueces es un libro que nos enseña donde cada quien hacía lo que bien le parecía, y esa conducta produjo crisis nacional, y la crisis nacional llegaba a extremos donde el pueblo lloraba y clamaba. Entonces Dios les enviaba un libertador. Eso se llama crisis, hermano. Crisis. Hoy estamos en crisis, y esta crisis no es en vano, no es en balde. Tampoco es esta crisis fuera de la mano de Dios, de ninguna manera. Entonces, hablar de crisis no tiene por qué ser una crisis nacional. Puede ser una crisis de ciudad, una crisis de iglesia, una crisis de familia, una crisis personal. ¿Por qué? Porque la familia se separó de Dios, porque la familia se resintió, porque una persona se separó de Dios, porque una familia se separó de Dios. Crisis. Y esa es la razón por la que ahora vamos a hablar de crisis. Créanme. Bendigo a Dios por su palabra. No tengo nada que ver en esto. El Señor me dijo y lo haré. Padre Celestial, esta mañana una vez más delante de tu presencia, reconociendo que tu gracia, tu favor, tu amor y tu misericordia está en medio de nosotros, que no merecemos ni siquiera llamarnos hijos tuyos, porque pecadores seguimos siendo. No éramos solamente. Lo que hemos abandonado es la vida antigua, pero tu palabra dice que vamos a ser perfeccionados hasta que Jesucristo venga. Mientras tanto, esta casa estará expuesta a pecar, a fallar y etcétera, expuesta. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que el Santo Espíritu de Dios nos pueda llevar a éxitos, a conquistas, todos los días, poder vencer la tentación, poder vencer al diablo, la carne, poder vencer al mundo, poder vencer la muerte, poder vencer la enfermedad, poder vencer nuestros enemigos internos, porque de los externos tú te vas a ocupar.
porque vas a poner muro de fuego alrededor nuestro, porque pondrás a tus ángeles alrededor nuestro para guardarnos y librarnos. Pero Padre, pon también guarda en nuestra boca, dice la palabra. Perdona antes que el sol se oculte. Así como pedimos tu perdón, perdonemos. Y te pedimos, Padre Santo, que esta mañana una vez más nos llenes del poder de tu gracia, nos llenes del poder de tu gloria, de tu conocimiento, derrama conocimiento. Y trae, Señor, la verdad que esta mañana dispuesto que nosotros conozcamos. Esta mañana, cada mañana, salimos de madrugada a buscar el maná celestial. Y quiero agradecerte, Padre, por darme la bendición de poder ministrar tus consejos, tu palabra, primero a mi vida, después a mi familia, después a la iglesia y a aquellos que nos están ahora mirando en esa transmisión. Padre, todos los que se conectan, Padre, no lo hacen porque quieren, sino porque tú pones en el corazón de ellos que se conecten en esta transmisión y que puedan estar con nosotros recibiendo una palabra de vida, una palabra de gozo, una palabra de paz, una palabra de fortaleza, una palabra de liberación y de sanidad. Padre Santo, mi oración desde el principio ha sido: haz diferencia entre el que te conoce y el que no te conoce. Haz diferencia entre el que te ama y no te ama, te sirve y no te sirve. Haz diferencia y danos a nosotros la oportunidad de vestirnos de misericordia y amar a aquel que te necesita. Amar aún a nuestros enemigos. En el nombre poderoso de Jesús, exáltate, Padre. Eres bendito y santo. La creación te pertenece, es tuya. Nadie más la creó excepto tú. Por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Para ti, oh Padre Santo, majestuoso, glorioso, poderoso. Tú que eres incomparable, inigualable. Tú que eres lleno de majestad, de magnificencia, que eres lleno de poder, de gloria, de riqueza, de sabiduría. A ti, oh Elohim, Eloheinu, a ti, oh Jehová, a ti, oh Padre de gloria, te bendecimos y te adoramos. Toda adoración, toda alabanza te pertenece a ti. Aún los reinos de la tierra, aún nuestras vidas son tuyas. Te las entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, por favor, busque en su Biblia Habacuc, el libro de Habacuc. Busque en su Biblia el libro de Habacuc. En el capítulo 3, Habacuc 3, 17. Habacuc 3, 17. Le va a costar encontrarlo de repente, pero le aseguro que está ahí en la Biblia. Le aseguro que ahí está. Así que no tenga temor. Esta oración que está aquí en este capítulo 3 es la oración de Habacuc. Habacuc es un profeta que profetiza a Judá, el reino del sur. Y dice el texto, Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. ¿Oyó esto, hermano? ¿Oyó esto? La higuera no florezca, en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Veamos, en lo natural,
¿Qué significa cada una de estas cosas? La higuera significa el fruto de gozo. El higo, aquellos que ya hemos comido higos, tuve la bendición, hermanos, de ir a la casa de unos hermanos que van a Israel y en su terraza tenían 2 plantas de higo. Y justamente cuando yo llegué, estaba una de las plantas de higo dando fruto. Y me dijeron, ese fruto ya está maduro, córtalo y cómalo. Lo corté y lo comí. Una cosa deliciosa, de la planta a la boca. Deliciosa. Y aquí el higo significa el gozo, la alegría, el postre, si usted lo quisiera ver. No hay postre. Ni en las vides haya fruto. O sea, si no hay fruto en la vid, no hay vino, no hay gozo, no hay alegría, no hay mosto. Aunque falta el producto del olivo, el olivo produce aceite y es la base para ungir, es la base para cocinar, es la base para muchas actividades que tienen que ver con el templo, con la adoración. Las lámparas se encendían con el aceite del olivo. En la primera presión allí aparecía un aceite que producía fuego. Los labrados no den mantenimiento. Está hablando del trabajo del campo. No hay frutas, no hay verduras. Está hablando de alimentación. Las ovejas sean quitadas de la majada. Está hablando de la producción de lana. No de la carne necesariamente, pero de la lana. Está hablando de las posesiones, de las bendiciones, de las riquezas. Y no haya vacas en los corrales. Está hablando de llevar comida a la casa, de llevar carne. No hay. ¿Cómo se llama esto? Se llama crisis. Crisis. Hay crisis. No hay nada bueno ya. Todo es destrucción, todo es miseria, todo es escasez, todo es pobreza. Hay una crisis. Pero por favor veamos el lado espiritual de este texto. La higuera significa el espíritu profético. A Natanael Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Le está diciendo, tú estás bajo el manto profético y el manto profético que está en ti te hace reconocer que yo soy el Mesías. La Biblia nos dice, y cuando veáis la higuera florecer, o sea, cuando miremos a Israel, porque Israel es la voz profética de los pueblos, a ellos se les asignó el reino para que lo hicieran producir. Ellos son la higuera. Y está hablando, hay crisis cuando en el ministerio, hay crisis cuando en la vida personal no está el espíritu profético, cuando la gente camina solamente por caminar, vivir solamente por vivir, cuando no tienen metas, cuando no hay propósito, cuando la voz de Dios no se escucha, hay crisis. Hay crisis. Ni en las vides haya fruto. ¿Qué es la vida, hermano? Espiritualmente hablando, Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Está diciendo, hermano, que no hay vino, que no hay vida de Dios. Está hablando que no hay ministerio, está hablando que no hay gozo en el Espíritu, porque la Biblia enseña, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Se da cuenta cómo está ligado la profecía con el Espíritu. Cuando una persona no tiene al Espíritu Santo y dice ser cristiana, está en una crisis espiritual. Y la crisis espiritual no puede producir gozo del Espíritu. La crisis espiritual no puede producir profecía. No puede ni siquiera creer en la promesa escrita y revelada en la palabra de Dios. No saca rema, hay crisis.
Pero también dice el texto, aunque falte el producto del olivo. Esto tiene que ver con la unción. Unges mi cabeza con aceite. No hay unción, no hay profecía, no hay espíritu, no hay unción. ¿Cómo nos atrevemos a pelear contra el diablo sin la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo nos atrevemos a discutir temas donde los espíritus de contención, de pleito, disensión existen y pelean contra nosotros sin tener la unción del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo terminamos esas pláticas, esas conversaciones y disensiones y pleitos? ¿Sabe cómo? Resentidos. ¿Cómo es posible que estemos hablando de la palabra de Dios y nos resentimos, nos enojamos, nos molestamos? ¿Cómo es posible? ¿Sabe cuándo es posible? Cuando una persona, cuando un ministerio, cuando una familia, cuando una nación está en crisis, porque no tiene ni el higuera, no tiene la uva y no tiene el olivo. Una gente sin la unción del Espíritu Santo camina en la carne. Una gente sin el Espíritu de Dios camina en sus pensamientos, en su propio corazón, vaga en sus propios pensamientos. Por lo tanto, la unción no está ahí. Hay crisis. Una cuarta cosa que aparece ahí: los labrados no den mantenimiento. ¿Sabe qué significa? En el espíritu no hay fruto espiritual. Y al no haber fruto espiritual, hermanos, estamos listos para separarnos de la vid. Porque la Biblia dice que la rama que no da fruto la corta, la tira al suelo, se seca, la recoge, le echa al fuego y arden. Una persona que no está dando fruto espiritual es una persona que está en crisis. No está corriendo por sus venas la sangre de Cristo. No está fluyendo por su espíritu, el Espíritu Santo. No hay nada de fruto en esa persona. Se llama crisis. Crisis. Las ovejas sean quitadas de la majada. ¿Qué son las ovejas que dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién te va a seguir, hermano, sin la unción? ¿Quién te va a seguir sin una palabra profética? ¿Quién te va a seguir sin el poder del Espíritu Santo? Nadie. No hay ovejas, no tienes, tus células están vacías, tus células están sin gente, no hay unción, no hay gloria, no hay gozo, no hay nada. Estás en crisis, entiéndelo. ¿Cómo quieres hacer crecer un ministerio? ¿Cómo quieres darle gloria a Dios si tu vida es una vida que está en caos? ¿Crisis? ¿Crisis? Muchas personas se escudan en que yo diezmo, en que yo me congrego, en que soy anciano, en que soy líder, en que soy pastor, en que predico. Pero te diré algo, hay fruto de eso, porque si no hay fruto, tienes que abrir los ojos para adentro y darte cuenta que tu vida no es una vida llena del gozo, lleno del Espíritu, lleno de la profecía, lleno de fruto, y mucho menos ahora estás teniendo fruto para el Señor. Y por último, en el texto dice, y no haya vacas en los corrales. O sea, no hay sustento de parte de Dios para tu vida. Comes tu comida con enojo. La comida te cae mal a tu cuerpo, porque no proviene de Dios, porque no proviene del Espíritu Santo. Comes desagradecidamente. No hay gratitud mientras los alimentos están contigo. Hasta el agua te cae mal. El sueño te cae mal, porque estás en crisis. Date cuenta que estás en crisis. Y justamente esto es lo que Dios quiere que hablemos esta mañana. Esta crisis que está ocurriendo es producto de que nos hemos alejado de Dios. Mira, el domingo en la mañana me decía el Señor que proclamara sobre la nación que la nación en un solo día desaparecería el coronavirus. No lo dije en la tarde, no lo dije. Y confieso mi desobediencia. Pero es que para poder decir, hermano, esto significa que la nación debe tener un impacto espiritual, donde todos nos arrepintamos, donde todos nos volvamos a Él. ¿Por qué no hablamos entonces de manera personal?
si yo abandono la crisis espiritual que tengo y entro en la bendición y en la gloria de Dios, no seré tocado. Amén. Hablemos de ahí. Ahora bien, ¿de dónde viene esta crisis de Habacuc? Porque Habacuc nos está mostrando una crisis. ¿De dónde viene esta crisis? Mire qué interesante. Ahí mismo en Habacuc, en el capítulo 3, versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Crisis, hermano. Este es pánico, este es terror, este es muerte. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, parecido con lo que está ocurriendo, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Esta última parte, hermano, no es comprensible para nosotros porque está casi literal el texto. Por eso, leyendo la Biblia en lenguajes sencillos nos da una mejor idea de lo que el profeta está escribiendo. Dice la Biblia en lenguajes sencillos: cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. ¿Sabes qué, mi hermano? Y aquí, por favor, tengamos bien claro quién es nuestro Padre Celestial. Por favor. Cada vez que somos atacados, no es de gratis. El único que fue atacado gratis es Job. Porque Dios quería mostrar la gloria de Él a través de Job. Pero ahí todos los demás ataques, hermano, no necesariamente son gratis. Es porque hay algo que hicimos. Por eso, hermano, escribí lo siguiente. Tal como lo escribí, se lo leo. El pueblo hizo algo tan repulsivo y tan constantemente ante los ojos de Dios, que Dios quitó su cobertura, quitó su protección, quitó su lluvia, quitó su seguridad, de tal manera que cuando el invasor entrara, el pueblo estuviera tan débil, listo para ser destruido y para ser llevado cautivo. Si volvemos al texto original, hermanos, al 3:17, ¿por qué no florece la higuera? Porque la bendición de Dios no está allí, no hay lluvia. ¿Por qué en las vides no hay fruto? Porque no hay lluvia. ¿Por qué el fruto del olivo se cancela? Porque no hay lluvia. ¿Por qué los labrados no dan mantenimiento? Porque tampoco hay lluvia. ¿Por qué las ovejas son quitadas de la majada? Porque se mueren de hambre los pastos. No hay pastos. Ni aún así le pongan anteojos verdes, las ovejas van a poder comer, las vacas en los corrales no van a estar. Llegan los ladrones, se los roban. Hay crisis. La lluvia de Dios no está allí. Los ojos de Dios no están ahí. ¿Y por qué los ojos de Dios se pueden haber separado, hermano? Porque alguien abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta al diablo, miró que no había destrucción. Solo porque no le cayó un trueno mientras estaba haciendo la maldad, cree que Dios está de acuerdo con esa maldad que está haciendo. Y eso es una crisis de identidad. Porque los que somos hijos de Dios deberíamos de tener la identidad que somos santos. Y que si Dios, nuestro Padre, es santo, entonces nosotros también debemos de hacerlo. Por eso el texto dice aquí: he oído tu palabra y temí. Estoy leyendo Habacuc 3:2. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate. Ok. Estas crisis entonces vienen ¿por qué? Porque hubo un enemigo que entró y asedió y cercó y puso temor, puso pánico, puso miedo, neutralizó el poder
dar fruto, el poder de cosechar, el poder de producir, el poder de edificar, el poder de construir, el poder de prosperar, lo arrancó. Y todo fue mal, porque había una crisis espiritual. Veamos lo que dice ese texto, veámoslo. Habacuc 3:2. Dice el texto, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sabe cuándo inicia la crisis nuestra? Cuando perdemos el fuego del Espíritu Santo. Este texto dice aquí, aviva tu obra. ¿Por qué la obra tenía que ser avivada? Porque la obra se había apagado. No se estaban haciendo las cosas con amor. No se estaba sirviendo con unción, con alegría, con gozo. Hoy, justamente hoy, hermanos, en este tiempo nos damos cuenta cuánta gente está feliz que no tengamos cultos. ¿Cuántos están alegres de no estar viniendo a la iglesia a las 5 de la mañana? ¿Cuántos están alegres de no estar ayunando, de no estar orando? ¿Cuántos están alegres de no estar viendo al pastor, al líder para que los exhorte? Están alegres. ¿Sabe por qué están alegres? Porque en sus vidas jamás hubo fuego del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando su obra no está avivada, entonces significa que todo se apagó. Las lámparas no se encienden en el templo. ¿Qué significa lámpara? La palabra de Dios. ¿Cuánta gente está feliz de no escuchar la palabra de Dios hoy? Saber que no tiene que obedecer a Dios. Hoy se está revelando el espíritu interno lo que estaba dentro del corazón del hombre. La obra de Dios necesita el fuego, que más adelante vamos a ver qué hacer en medio de la crisis. Ahorita solamente estoy diciendo qué es lo que causó la crisis. Enemigos llegaron, rodearon y no permitieron que el crecimiento. Segundo, le estoy diciendo que cuando la obra no se hace con amor y con fuego. ¿Sabes, amado? Escucha, voy a hablar, sé que estamos solamente para el grupo. Voy a hablar al ministerio Santidad, Amor y Vida. Amados, con humildad digo esto. Nuestro ministerio siempre ha tenido palabra viva. Siempre ha tenido palabra de poder, de sabiduría. Pero ¿dónde estamos? Si ni siquiera tengo los reportes de que las células todas están reuniéndose. ¿Dónde está ese fuego, hermanos? ¿Dónde está ese anhelo de quedar bien con Dios? ¿Será que solamente vivimos para quedar bien con el pastor? La obra necesita ser avivada. La obra se apagó. ¿Y sabe qué interesante aquí? Aviva tu obra. Se perdió la unción, se perdió la consagración, se perdió el fuego de Dios. Pero oiga qué interesante, cuando el fuego de Dios se pierde, oiga esto, se olvidan los mandamientos de Dios. Yo quiero agradecerle a Dios y solamente a Él, hermanos. Solamente a Dios quiero agradecerle por esto. Siempre Dios me da un deseo y un anhelo de su palabra. Posiblemente yo tengo algunas fortalezas como persona en Dios. Y entre ellas es la palabra. Porque me gusta. Hay momentos en que yo quiero descansar. Pero el Señor me dice, no, hijo, váyase para la palabra. Ahí tengo algo que le quiero mostrar. Y he aprendido a obedecer al Señor. Aún durmiendo. Me duermo, hermano, y 10 minutos después estoy despierto. Como si hubiera dormido 4 horas. Porque hay algo en la palabra que el Señor quiere mostrarme. Me ocurrió anoche. 2 veces. 10 minutos después de que estaba dormido. Y después en la madrugada. Interesante, digo yo, Señor, gracias por tu palabra. Cuando la obra no está avivada, se nos olvida hacer el bien.
se nos olvide el ayuno, la oración, congregarnos, diezmar, ofrendar, ayudar al prójimo. ¿Cuándo? Cuando perdimos el fuego, cuando la obra se apaga. Y aquí, hermanos, interesantemente, se ha perdido la misericordia de Dios. Y cuando la misericordia de Dios se va de nuestras vidas, entonces los enemigos entran, como decimos, como Pedro en su casa, a hacer y deshacer. Una tercera cosa que considero, hermano, y que está ahí en el texto, y esto fue lo que anoche estudiaba, el Señor me mostraba. Una tercera cosa, hermano, dijimos, la primera cosa que produce crisis es nuestros enemigos. Una puerta se abrió, un pecado apareció, el enemigo entró y se adueñó de la casa. Número 2 dijimos, cuando la obra está sin fuego, cuando una vida sin fuego existe delante de Dios, se pierde esa bendición. Y número 3, ahí mismo en Habacuc, en medio de los tiempos, hazla conocer. Cuando estamos en crisis es cuando dejamos de dar a conocer la obra de Dios. La crisis entra cuando dejamos de evangelizar. La crisis entra cuando dejamos de predicar. La crisis entra cuando dejamos de discipular. Y oiga qué interesante. Tal vez la obra no es afuera, es aquí adentro. Cuando no permitimos que la palabra nos transforme, cuando no se manifiesta Dios en nosotros adentro, enojados, impulsivos, altivos, soberbios, rebeldes, que creemos que ya tenemos todos los títulos, que nadie nos puede llamar la atención. Ahí estamos cometiendo un grave error. Estamos entrando en crisis. Ahora bien, ¿qué hacer en medio de la crisis? ¿Qué hacer en medio de la crisis? Posiblemente hay otros factores que nos pueden llevar a la crisis. La depresión, logros no obtenidos, el cansancio, la fatiga, todo esto nos puede llevar a crisis. Pero no es lo que está en el texto, hermano. Por lo tanto, no lo menciono, no lo explico, pero hay otras maneras. Cuando es maltratado, cuando es mal enseñado, cuando su consagración no es la correcta, cuando tengo un ministerio que no lo edifican, que no le permiten crecer bajo la cobertura de la obediencia, la sumisión y la sujeción, se pierde el ánimo, el deseo. Pero igual, cuando llega una enfermedad, cuando llega una situación de un familiar, pueden entrarse en crisis espirituales. Pero en este caso es lo que le estoy explicando, que está allí justo en el texto. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en medio de la crisis? Bueno, el capítulo 3, versículo 2, nos da algunas pautas. Lo primero que debemos de hacer, dice la palabra en el 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra. No, perdón hermano, ¿cómo lo voy a decir? No sé cómo le vas a hacer, pero tienes que empezar a escuchar la palabra de Dios. Porque lo primero que dice Habacuc es que él escuchó la voz de Dios. Amados hermanos, algo tienes que hacer de manera consciente, de manera intencionada. Tienes que meterte en la palabra de Dios. Tienes que meterte a la unción del Espíritu Santo para escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Tienes que entrar justamente en un estado de sumisión a la palabra de Dios. Tienes que encontrarle sabor a esa palabra. Y eso no es posible, hermanos, si no llegamos al arrepentimiento. Eso no es posible si no llegamos a la conversión. Eso no es posible si no somos transformados, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Ah, sí, es bien fácil ir a la casa de un profeta, a una iglesia profética, a un evento profético y que el profeta te hable. Pero aquí dice Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra. Uno de
de las razones por las cuales la iglesia puede ser edificada, construida y que puede ser llevada a niveles de unción y de gloria, es cuando la iglesia empiece a escuchar la palabra de Dios. Tu vida puede ser cultivada. ¿Qué hacer en medio de la crisis? Escucha la voz de Dios. No escuche la voz de los políticos, de los gobernantes, no escuche la voz de los científicos, de la ciencia, aunque alguna información será buena. Pero lo que necesitamos nosotros como pueblo de Dios es escuchar la voz de aquel que es el único amo, dueño y señor de todo cuanto es y cuanto existe, que es el dueño de los reinos, que controla, gobierna, reina, que pone a quien Él quiere, aquel que tiene el poder para sanarte, aquel que tiene el poder para liberarte, que tiene el poder para resucitarte aún después de la muerte. A Él escuchemos. Yo no sé si tú recuerdas cuando se presentó Moisés y Elías en una nube en el monte de la transfiguración, así se le llama ese pasaje. Y cuando vieron todo eso, Pedro dijo, es bueno que hagamos una enramada para ti, una para Elías y una para Moisés. Y una voz del cielo se escuchó que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios. Ahí hay dirección para nuestra vida. Ahí hay protección para nuestra vida. Porque la Biblia enseña que la palabra es acrisolada. Número 2. En medio de la crisis, dice el texto, sigue diciendo, y temí. En medio de la crisis, no le tengas miedo a la crisis. No le tengas miedo al problema, no le tengas miedo a tus enemigos, no le tengas miedo a lo que viene. Tenle temor al Padre Celestial, porque aquel que aprende a tener temor de Dios en su vida será guardado de la muerte, será guardado de los enemigos, será guardado de la enfermedad, será guardado de lo que viene, porque el temor de Dios produce paz en el ser humano. Y cuando la paz de Dios está, los ángeles llegan, porque Dios no está en medio del conflicto. Donde hay disensión, donde hay pleitos, ahí no habita, ahí no mora el Espíritu de Dios. ¿Cuánto necesitamos cultivar el temor de Dios? Nuestros hijos necesitan cultivar el temor de Dios. Nosotros los viejos tenemos el temor de Dios y sabemos lo que estamos hablando. ¿Y nuestros hijos por qué no? Porque nuestros hijos si quieren se congregan y si no quieren no se congregan y no decimos nada. Porque nuestros hijos pueden hacer la voluntad que ellos quieren y no la voluntad de nosotros, que como viejos les vamos a orientar a que hagamos las cosas. A eso se le conoce como una generación fallida, una generación perdida, una generación sin carácter, sin cimiento espiritual. Porque nos volvimos padres complacientes. Pero Dios no quiere eso. Quiere que le enseñemos a nuestros hijos a tener temor. Bien que corren donde nosotros cuando tienen miedo. No, pero que tengan temor del Señor. Número 1, dijimos, necesitamos escuchar la palabra. Número 2, necesitamos que la palabra cause en nosotros temor de Dios. Número 3, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tú sabes cuándo perdiste el primer amor, no nos perdamos. Tú sabes que cuando tú viniste a Cristo, viniste con todo. Querías dar tus mejores ofrendas, tus mejores diezmos, tus mejores sacrificios. Querías ayunar, querías predicar, todo lo querías hacer. Estabas en el primer amor. Y tú sabes cuándo lo perdiste, cómo lo perdiste, por qué lo perdiste. Tú lo sabes bien. Tú sabes a dónde está el portillo abierto. Tú sabes dónde se abrió la brecha. Tú sabes a dónde comenzaste a resentirte. Comenzaste a perder las fuerzas, comenzaste a desobedecer y comenzaste a ser rebelde. ¿Tú lo sabes? Vuelve, aviva el fuego de Dios en tu vida. Por favor, avívala. En tiempos de crisis, nosotros necesitamos avivar el fuego de Dios. Y qué interesante, hoy martes 7 de abril, nadie sale de su casa. ¿Por qué no avivamos el fuego adentro de casita? El fuego de Dios. ¿Por qué no lo avivamos?
¿Por qué no vivimos estos días, hermano, en el fuego de Dios? Avívalo. En tiempos de crisis es tiempo de avivar el fuego de Dios, porque cuando Dios vea un sacrificio puesto en el altar, el fuego caerá y Él consumirá el sacrificio y ahí habrá bendición. Número 4. En medio de los tiempos, hazla conocer. Necesitamos que en medio de la crisis nosotros seamos catalizadores, facilitadores, embajadores, ministros del reino de los cielos y hagamos las obras del reino de los cielos. Vamos a escuchar y vamos a prevenir, vamos a obedecer, pero qué importante es que tú, hermano, no pierdas el camino. ¿Dónde está tu célula? Te lo pregunto de frente. ¿Dónde está la gente que tú estás ministrando? ¿Dónde están? Si te ponemos un termómetro ahora, ¿dónde está la obra avivada en medio de la crisis? ¿Dónde? Me esfuerzo cada mañana por estar delante de ti aquí. Y tú sabes lo que significa estar así. Ya había reparado mi garganta permitiendo que a las 5 de la mañana los líderes ministraran y yo solo ministraba el miércoles. Y tú sabes lo que significa en esfuerzo para mi vida, para mi organismo, el estar delante de ti todos los días, con unción, con presencia, con gloria, con palabra. Les digo a Dios que me guarda. Cada noche le digo, Señor, solo quiero que hagas algo. Repara mi garganta en la noche, mientras descanso. Pero ¿qué pasa? Necesitamos dar a conocer la obra de Dios. Tú no eres cualquier cosa, hermano. Tú tienes la gloria, la gracia, el favor, tú tienes la palabra, tienes al Espíritu Santo. Y con mucho respeto y miedo, y tienes nuestra cobertura. Da a conocer la obra de Dios. Da a conocer la obra de Dios, por favor. Número 4, dala a conocer. Número 5, dice el texto, en la ira, acuérdate de la misericordia. Número 5, tenemos que clamar por la misericordia de Dios. De hecho, hermano, yo no estoy aquí porque puedo. Estoy aquí por su misericordia, su gracia, su favor me ha acompañado. Cuando empezamos a creer que nuestra justicia es la que invoca, es la que atrae, es la que manifiesta, es la que empodera, hermanos, estamos entrando en terrenos de soberbia, de orgullo y de altivez. Yo no dudo, hermano, como dijo David, he caminado en integridad, he caminado en mi justicia. No me he sentado con hombres vanos, con hombres malos, impíos y perversos. Y entiendo bien lo que él quiere decir. Pero, amados, la palabra del Señor dice que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. También dice la palabra del Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, por eso no habéis sido consumidos, oh pueblo. Estamos aquí por su misericordia. Y todo cuanto tenemos es por su misericordia. Ni siquiera, como decía ayer, ni siquiera inútiles llegamos, porque Jesús dijo, inútiles son ustedes cuando hacen solamente lo que se les dice. Y hay hermanos que ni inútiles llegan porque ni siquiera lo que se les dice hacen. Ni a inútiles llegan. Han colgado sus arpas. ¿Qué hacer en medio de la crisis? Necesitamos clamar la misericordia de Dios. Aleluya. Si la misericordia de Dios está con nosotros, todo saldrá bien. Todo estará bien por su misericordia. Y nos corresponde a nosotros responderle al Señor con justicia, con amor, con santidad, con bondad. ¿Ok? Número 5, dijimos, recordarle al Señor sus misericordias. Número 6, en Habacuc 3:18. Habacuc 3:18. Yo voy a leerlo acá. O lo tengo bien aquí en la Biblia. 3:18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio de la crisis necesitamos gozarnos en Dios.
Y aquí viene algo bien difícil, hermano. ¿Por qué nos podemos estar frente a la televisión 2 horas y no podemos estar 5 minutos de rodillas? Yo, hermano, cuando veníamos aquí a orar, a veces orábamos 40 minutos, a veces 1 hora. Y yo entendía a los hermanos que jóvenes que no tienen ningún problema de huesos se levantaban del altar entumecidos porque me están diciendo que no tienen la disciplina de la oración. Porque el que tiene la disciplina de oración, no solamente sus rodillas están negras de estar en la presencia de Dios arrodillados, sino que puede resistir el tiempo necesario sin quejarse porque está acostumbrado a estar de rodillas delante del Padre Celestial. Este texto dice, 6, con todo yo me alegraré en Jehová, es el número 6, hermano, disculpen, había dicho en el Dios de la salvación, no, 6, con todo yo me alegraré en Jehová. Amados, nuestro gozo no está en la casa recién hecha, en el mueble recién comprado. Nuestro gozo está en el Señor. Alegrémonos en Dios. Está bien, el mundo se está quejando, el mundo tiene temor, el mundo tiene pavor, pero es que ellos tienen razón, hermanos, de estar de esa manera, porque no tienen un Dios poderoso y grandioso como el Elohim que nosotros tenemos, Jehová de los ejércitos. Alegrémonos en Él, alegrémonos en su nombre, alegrémonos en su palabra, alegrémonos en el estar juntos, alegrémonos, gocémonos. Número 7, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes por qué dice ahí, Habacuc dice que se va a gozar en el Dios de la salvación? Porque en Él va a esperar. Amados hermanos, está bien toda la información que está apareciendo, lo que los políticos dicen, que la línea, que la mediana, que la estadística, que la fórmula, esa es la ciencia de ellos. Pero nuestra salvación no viene de la ciencia del hombre. Nuestra salvación viene de Jehová de los ejércitos, quien hizo los cielos y quien hizo la tierra. Para Él el coronavirus es nada. La bomba atómica es nada. Él no le tiene temor a las crisis financieras. Él no le tiene temor a ninguna de las crisis que está pasando en la humanidad. Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Él puede convertir el infierno en el paraíso más glorioso en un segundo. Él tiene el poder para hacerlo. Él puede transformar vidas, las vidas más viles, más botadas, más desahuciadas, convertirlas en embajadores llenos de gloria, empoderarlos y vestirlos con vestidos de salvación. Él tiene el poder para resucitar al muerto. ¿Por qué entonces no esperar en su salvación? Él es la roca fuerte. Él es el Dios de mi salvación. Él es mi castillo fuerte. Su sombra está sobre mí. Él es el omnipotente. Su abrigo está sobre mí. Debajo de sus alas, estoy seguro. Hermanos, no sé si te voy a molestar con este comentario, pero muchos están esperando la salvación y nosotros ya estamos salvos. Ya fuimos salvos. Somos salvos. Aleluya. Los que no tienen a Cristo están condenados. Hay que predicarles, hermanos, para que ellos respondan al Evangelio. Pero la Biblia nos dice que nos gocemos en el Dios de la salvación. Número 8, versículo 19. Jehová es el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Sabes qué necesitamos hacer en tiempos de crisis? Fortalecernos. Hermanos, no sé si lo que voy a decir tiene sentido para ustedes. Ahora que estamos encerrados, de no ser por estos aparatos, hermanos, ciencia y tecnología, en estos aparatos pequeños, yo creo que no tendríamos tentaciones.
Si la tentación está fuera de la casa. Si no tuviéramos estos aparatos, de seguro que no hubiera tentación. ¿Qué tal, hermanos, si uno de estos días los apagamos? Los apagamos, hermano, una semana. No, ya no voy a estar predicando a las 5 de la mañana. ¿Qué tal si los apagáramos? O utilizáramos, santificáramos estos aparatos. Y le dijéramos a Dios solamente lo que tiene que ver con tu palabra, con tu reino. Solo lo que tiene que ver contigo voy a utilizar estos aparatos solo para eso. ¿Qué tal si fuera así? ¿No cree usted que nos fortaleceríamos? ¿No sabía usted, hermanos, que el estar metido en estas cosas nos quita no solamente el tiempo para estar con Dios, sino que nos quitan la alegría de estar con Dios, el gozo de estar con Dios? Es más fácil ver un video de esto, una película acá, que estar en la presencia de Dios, porque estar en la presencia de Dios significa despojarnos de todo, hasta olvidarnos de nosotros mismos y esperar solamente en Él. Si habrá algo que nosotros deberíamos de usar en estos tiempos, es nuestro tiempo para fortalecer nuestra fe. Oiga lo que diré, y lo diré, hermano, con vehemencia. ¿Cómo cree usted que debe de salir la iglesia después de esta crisis? ¿Cómo debería de salir? ¿Sabe cómo debería salir? Fortalecida, consagrada, con fuego, llena del Espíritu Santo. Pero será muy triste que aquellos que debieron de tener el fuego ni siquiera vuelven a la iglesia. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Te estoy diciendo que estos son tiempos para fortalecerte. Si tu tentación son las faldas, ¿cuál falda vas a ver si no sales? Si tu tentación era el hermano fulano tal que te hacía enojar, molestar, ¿cuál hermano si no lo estás viendo? Fortalécete, perdónalo, ámalo ahora que no lo estás viendo. ¿Por qué no permites que Dios trate tu situación interior ahora? Fortalécenos, Padre. Pero ¿cómo nos va a fortalecer? Si entramos a su presencia. Este es tiempo de estar en su presencia para salir de este lugar fortalecido. Porque escucha qué interesante. Escucha qué interesante esto. Después de esta crisis, la iglesia va a ser empoderada para dar a conocer el evangelio al mundo entero. Aleluya. Porque es la última cosecha antes de la venida de Cristo. Y a quienes Dios va a usar es a usted y a mí, los que ya le conocemos. Pero fortalezcámonos ahora, por favor. Número 9. El cual hace mis pies como de siervas. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Aquí no está hablando de fortaleza. Aquí está hablando de transformación. ¿Por qué las siervas? Porque las siervas tienen pies ligeros. Porque las siervas pueden caminar por caminos escabrosos. Porque las siervas pueden caminar por caminos apriscos, por lugares donde hay abismos y pasar solamente por donde caben los pies. El cuerpo no cabe, pero caben los pies y pasan por ahí. No está hablando de fortalecernos solamente, no está hablando de gozarnos, de alegrarnos, no está hablando solamente de salvación, está hablando de transformación. En tiempos de crisis, lo único que Dios está esperando es que permitamos su transformación en nosotros. ¿Cómo es posible que pasamos por una crisis y no aprendimos la lección? ¿Cómo es posible que pasamos por un problema y días después entramos al mismo problema? No aprendimos. Porque no tenemos carácter de discípulo, porque no tenemos actitud de aprendizaje. Si esta crisis te deja peor cristiano, hermanos, con todo respeto, ya no hay esperanza en ti. Esta crisis te tiene confinado, te tiene encerrado para que te fortalezcas. Aleluya. Para que busques al Señor con demasía. Para que lo anheles. No que anheles Netflix. No que anheles YouTube y todas esas redes que ni te las menciono porque de repente no las conoces y las vas a ir a buscar. Te vas a ir a meter en ellas.
Este es tiempo no solamente de ser fortalecidos, este es tiempo de permitir ser transformados. Cuando decimos amén, no saldremos con alas como ángeles, porque no es el tiempo, y creo que nunca las tendremos. Pero es tiempo de ser transformados. Por eso el texto dice, el cual hace mis pies como de siervas. Y qué interesante que los pies tienen que ver con el Evangelio, tienen que ver con la predicación. Amados hermanos, si habrá algo que usted y yo debemos de comprometernos en este tiempo de crisis, es que cuando salgamos y nos permitan salir, vamos a ir a danzar a las calles, vamos a ir al tabernáculo a gozarnos. Amados, Dios puso en mi corazón que cuando volvamos al tabernáculo, estemos todo el día, de la mañana hasta la noche, en una fiesta, celebrando. Y yo sé que nos vamos a unir todas las iglesias y vamos a salir a las calles a celebrar. Pero lo que es el ministerio local, yo quiero que estemos todo el día ahí, alegrándonos, gozándonos, teniendo gozo en el Señor, porque nos permiten volver a las calles. Y si en medio de esta crisis viene Cristo y no nos permiten, pues vamos a hacer esa fiesta en el cielo. Ni modo. Pero permite la transformación, por favor, hermano. Si no permites la transformación hoy, ya no hay cuándo. Disculpe, hermano, no te estoy estigmatizando, pero te estoy diciendo que este es el momento más fácil para que tú y yo seamos transformados. Y número 10, ¿qué hacer en medio de la crisis? Bien, qué cosa. Ya voy por el número 10. Casi voy por las 12 tribus de Israel. Número 10. En mis alturas me hace andar. Las crisis no deben de hacernos poner los ojos en lo terrenal. Las crisis deben de llevarnos a otro nivel espiritual, a otra dimensión. Las crisis debemos de utilizarlas para derrotar la crisis, derrotar la circunstancia, derrotar el momento, derrotar al enemigo y crecer para ir a otro nivel. Por eso es que dice, haces mis pies como de siervas y en mis alturas me haces andar. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Esta dimensión donde estamos es la dimensión con la que podíamos luchar donde estábamos antes. Pero hoy es tiempo que los pies nuestros sean como de sierva para ir más arriba, más alto, más visión, más compromiso, más gloria, más unción, más revelación, más rema. Este es tiempo de permitir que el Señor no solamente nos transforme, pero nos lleve a un nivel mayor de gloria y de unción. Interesantemente, el texto dice, creo que así dice, déjenme buscar, aquí lo tengo en la Biblia, vamos a ver. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas, no en la altura del pastor, porque él tiene que ir a la altura de él, no a la altura del líder, no, el líder déjelo que él tiene que llegar a su altura, él tiene su medida de crecimiento. Estamos hablando de mis alturas, está hablando del diseño que Dios ha puesto en mi vida. Deja de estar envidiando el diseño de otro, la unción de otro, el nivel, la dimensión. No, hermano, deja de envidiarlo. ¿Sabes por qué? No te conviene envidiarlo. Porque el día que tú le preguntes cómo llegó a ese nivel, te aseguro que esa persona no llegó de gratis ahí donde está. Esa persona llegó con sacrificio, con amor, con consagración. Llegó dando todo, entregando todo, negando todo. Y cuando tú escuches eso, tú te vas a decepcionar porque no quieres pagar ningún precio. Este es el tiempo de subir a tu altura, en el nivel de tu fe, en el nivel de tu compromiso, en el nivel de tu responsabilidad, en el nivel de tu santidad. Ahí el Señor te va a abrir un portal, te va a abrir la puerta, te va a abrir el tiempo, te va a abrir el corazón, la mente, el espíritu, para que subas a otro nivel. Y cada nivel al cual tú y yo subimos en Dios significa mayor compromiso, mayor consagración. Y juntamente con el compromiso, el sacrificio y consagración, llega la autoridad, llega el poder, llega la gloria, llega la unción. Menos compromiso, menos unción. Menos gloria, menos poder, menos autoridad. Mayor compromiso, mayor autoridad, mayor unción. Por eso este texto dice, y en mis alturas me hace andar. Yo termino, hermanos. Esta exposición que está aquí, tengo dos textos acá escritos. El Espíritu me dijo que los pusiera y que aquí vamos.
Jeremías 10:25. Le voy a pedir que por favor lo busque. Jeremías 10:25. Jeremías 10:25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Oiga lo que dice el texto. Derrama tu ira sobre los que no te conocen, sobre los que no invocan tu nombre. Pero vea lo que dice el versículo Jeremías 18:8. Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Amados, solo hay una manera de restaurar todas las cosas al diseño eterno, y es convertirnos de nuestra maldad. Esta crisis puede ser removida en un solo momento de esta tierra, si tan solo los moradores de la tierra, los que no lo conocen, los que no invocan su nombre, se arrepienten y se convierten a nuestro Padre Celestial. Pero eso no solo aplica para las naciones, aplica para tu vida, aplica para mi vida. Si Dios viniera hoy, ¿te irías? ¿Me iría yo? ¿Cómo está mi intimidad? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo está la tuya? Estos tiempos de crisis no es de quejarse, aun si no tuviéramos nada que comer. Deja que aquellos que están escuchando la voz de Dios, Dios les ordene que te bendigan. Porque este no es tiempo de retraer, no es tiempo de alzar ni de guardar. A eso Dios le llama perversidad. No, este es tiempo de que nos guíe el Espíritu Santo a dónde ayudar, a dónde proveer, a dónde sustentar, a dónde acompañar. Amados hermanos, es tiempo de subir a una dimensión diferente, basados en la palabra de Dios, en la relación con Cristo, en la relación con el Espíritu Santo. Padre Celestial, he predicado tu palabra conforme me dijiste que lo hiciera. He sentido la unción de tu Espíritu Santo mientras expongo. He sentido el denuedo, la autoridad, el poder y la sabiduría, la gracia tuya para ministrar esta palabra. Y quiero agradecerte porque has sido fiel en lo que me dijiste. Porque has sido fiel aun cuando yo no he sido fiel. Padre Santo, qué hermoso poder venir desde el reposo a tu palabra porque no ha habido pecado. Qué hermoso poder iniciar estos días en tu palabra. Qué hermoso poder estar contigo. Padre Santo, sigue ministrándonos la sangre de Cristo. Te seguimos pidiendo perdón, Señor, por nuestros pecados, rebeliones, maldades, iniquidades. Lávanos, límpianos. Pero por favor, Padre, trabaja en nuestro interior. En medio de las crisis, necesitamos una transformación tal que cuando salgamos de ella, no somos ni siquiera la sombra de lo que entró en la crisis, porque saldremos empoderados, ungidos, benditos, gloriosos, porque saldremos más aferrados a tus promesas, más aferrados a tu reino, más aferrados a tu palabra, porque saldremos transformados de tal manera que la obra tuya se avivará en medio de los tiempos y daremos a conocer al Señor de la obra, a Jesucristo. Si no damos a conocer a Jesucristo, nada somos todavía, nada conocemos, no hay compromiso, no hay consagración. Pero cuando damos a conocer a Jesús a través de la predicación y mostramos las obras de Cristo a través de la unción, entonces ha habido una transformación. Valió la pena, valió el dolor el haber pasado por una crisis. Las crisis de Dios
nos permiten volvernos a Dios. Las crisis del diablo nos van a llevar a la destrucción si no estamos atentos. Padre Santo, guárdanos en el hueco de tu mano. No solamente líbranos del mal, pero líbranos de nosotros mismos. Líbranos de las doctrinas falsas que las hemos iniciado sustentándolas en la palabra, pero que después las transversamos y las llevamos a apostasía. Líbranos del engaño, de ser engañados y de engañar a otros. Líbranos de nuestra propia maldad, iniquidad y rebelión. Santifícanos, purifícanos, llénanos del poder de tu Espíritu Santo para que podamos vencer y ser más que vencedores viviendo solo para ti. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Melech haolam. Bendito seas tú, mi Señor, mi Dios, quien eres el Rey del universo, en Jesucristo. Amén y amén. Amados, iniciamos este tiempo diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe cómo termina el escrito ahí? Termina diciendo, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿De qué está hablando al final? Esto es para cantarlo. Esto es para entrar en adoración. Dios le bendiga. Le amo mucho y le extraño. Un abrazo muy fuerte para su vida, para su familia. Que la prosperidad de Dios no se haga esperar en usted. En el nombre de Jesús.